Empezamos hoy con la presentación de la profesora María Antonia Garcés de la Universidad de Cornell. Para mí es un placer presentar a María Antonia, profesora de la Universidad de Cornell en este momento, quien obtuvo un magíster en literatura inglesa en la Universidad de Georgetown y un doctorado en literaturas hispánicas en la Universidad Johns Hopkins. Desde entonces hace parte del Departamento de Lenguas Romance en la Universidad de Cornell, en Nueva York, donde es catedrática de estudios hispánicos. Es una reconocida especialista en la obra de Cervantes y de las culturas de los siglos de oro en España. Se interesa en particular por los contactos entre la cristiandad y el islam en el Mediterráneo de los siglos XVI y XVII. En el 2003, la profesora Garcés recibió el premio James Russell Howell de la Asociación de Lenguas Modernas de América por su libro Cervantes en Argelia, publicado en el 2002 con una segunda edición en el 2005. Este libro examina el cautiverio de Cervantes en el norte de África entre 1575 y 1580 y sus efectos sobre su ficción. Su propia traducción ampliada de este estudio fue publicada en España en el 2005 con el título Cervantes en Argel, Historia de un cautivo. Además, ha dirigido y preparado la edición crítica y traducción inglesa de dos libros de la topografía e historia general de Argel de Antonio de Sosa, publicado originalmente en el 1612, y luego, en el 2011, el libro An Early Modern Dialogue with Islam, Antonio de Sosa's Topography of Algiers, edición, introducción y notas, publicada en la editorial de la Universidad de Notre Dame en el 2011. Asimismo es autora de Con Cahuinca y con Cayana, Rescatando la cocina perdida del Valle del Cauca, publicada en el 2013 por el Ministerio de Cultura de Colombia. Y actualmente la profesora Garcés está revisando la edición crítica y traducción inglesa del Epítome de los Reyes de Argel de 1612 de Antonio de Sosa, que aparecerá próximamente con el título Of Caliphs and Corsairs, Antonio de Sosa's History of Algiers in the 16th Century, también en la editorial de la Universidad de Notre Dame en el 2017. Entonces los dejo con María Antonia Garcés, quien les empezará a hablar, les dictará la conferencia sobre Vidas fronterizas, los renegados de Cervantes. María Antonia, muchas gracias. La conferencia de hoy se llama Vidas fronterizas, los renegados de Cervantes. Los elogios al estatuto fundacional de Don Quijote de la Mancha, en tanto la primera novela moderna, han oscurecido otros aspectos de la creación de Cervantes, como la hibridez cultural que caracteriza su producción literaria. En efecto, entre los rasgos más sobresalientes de la novela cervantina se encuentra la fascinación con el otro, a veces ubicado en la periferia del Imperio español. Quiero plantear en este contexto que no solo Don Quijote, sino casi todo el corpus literario de Cervantes comparte una situación de frontera en el borde exterior de la cultura de Occidente. Ya notaba Martín en su estudio sobre la prehistoria de la novela que el discurso novelesco siempre se desarrolló en las líneas divisorias entre culturas y lenguas y se constituyó como género a través de una conciencia multilingüe. Esos límites entre culturas y lenguas adquieren una relevancia central en la creación de Cervantes. El tema de los renegados del cual voy a hablar hoy es un tema del Mediterráneo del siglo XVI, por eso está ese mapa que voy a poner en varias ocasiones, ¿no?, para referirme a algunos puntos especiales que tienen que ver con los renegados.
Como he mostrado en mi estudio Cervantes en Argel, Historia de un cautivo, la carrera militar y la producción literaria del autor se desarrollaron en el cruce de fronteras entre el Islam y la cristiandad en el Mediterráneo del siglo XVI y fueron influidos de manera fundamental por su cautiverio en el norte de África entre 1575 y 1580. Cervantes nos legó un testimonio vital sobre la vida en las fronteras de los dos grandes imperios que luchaban por el dominio del Mediterráneo. Sus travesías por el mar, color de vino tinto, también dejaron una marca indeleble en su obra. Más importante aún, su trato personal con moros, turcos y renegados y su descubrimiento de culturas y religiones diversas en Argel le brindaron la posibilidad de observar el Mediterráneo y sus ámbitos desde una atalaya única. Precisamente esas vivencias fomentarían en Cervantes una fascinación por el Islam y por sus heterogéneas poblaciones. Manuela. Antes de empezar voy a referirme a algunas definiciones porque me voy a estar refiriendo constantemente al término renegados. Y renegados eran los cristianos convertidos al Islam, es decir, apóstatas cristianos. También se los llamaban turcos o turcos de profesión. Y si miramos la definición de renegar en la Real Academia Española, dice pasarse de una religión a otra, o culto a otro, y especialmente de la fe de Jesucristo a la religión musulmana. Entonces, hoy me propongo examinar el papel de los renegados en el Mediterráneo de Cervantes, es decir, durante el periodo de vida del gran autor, 547 a 1616. Se trata de explorar el fenómeno de esos individuos denigrados por los europeos y acogidos como conversos por el Islam, que se convirtieron en fundadores de las nuevas sociedades creadas en las zonas de contacto mediterráneas. Aspiro a explorar el perfil de algunos personajes históricos retratados por Cervantes, con el fin de reflexionar sobre su papel como forjadores del Imperio Otomano. Efectivamente, numerosos textos cervantinos subrayan la crítica función de los renegados en las regiones fronterizas del Mediterráneo occidental y oriental. Entre ellos, la historia del cautivo, interpolada en el Quijote de 1605, y la novela El amante liberal, publicada en 1603, destacan su presencia como mediadores culturales. Releer a Cervantes desde estos horizontes presupone revisar su concepto de comunidad humana que reconfigura el espacio geopolítico del Mediterráneo del siglo XVI. Una de sus innovaciones es su inclusión del renegado en el vasto escenario humano de su universo literario. Entonces, esta presentación está dividida en tres partes. A medida que aborde cada una de ellas, les iré diciendo su título. Esta primera parte se llama Los cristianos de Alá. Es un término con que han sido llamados los renegados por los historiadores franceses Bartolomé y Lucile de Nassau. En su Tesoro de la lengua castellana o española, Sebastián de Covarrubias define renegar como, cito, negar con instancia. Algunas veces significa de lo que Dios nos libre, renegar de la fe, y renegado el que se hace apartado de ella y apostatado, como hay algunos en tierra de infieles. El vocablo renegado en castellano deriva del latín renegar e implica una enfática negación de la fe cristiana. En España, los musulmanes que se convertían al cristianismo eran llamados nuevos convertidos de moros o moriscos. Asimismo, en la Europa de los siglos XVI y XVII se usaba el término turco para denominar a los renegados. Tanto en castellano como en italiano, la voz turco quería decir a la vez un sujeto otomano, un habitante de Anatolia o un musulmán. Esta función de sentidos apunta a la obsesión con los turcos que atormentaba a los europeos en época de Cervantes. Vale recordar en este contexto el comentario del humanista Eneas Silvio Piccolomini, el Papa Pío II, sobre la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453. Cito, ninguna potencia permanece para siempre. Los italianos fueron ya amos del universo, ahora comienza el imperio de los turcos. Podríamos decir también que esta época del siglo XVI y XVII es también el imperio de los renegados. Covarrubias confirma esta visión del imperio otomano en su definición del término turco, que es la segunda cita que tenemos aquí en la pantalla. Esta nación es más conocida de lo que habíamos menester, por haber venido a señorear tan gran parte del orbe.
Con el turco, además, la sociedad europea estableció una relación intensa, llena de odio y de terror, pero también de curiosidad, de atracción, de mal disimulada admiración. Dentro de estos parámetros existía el término turco de profesión, usado en territorios otomanos para designar a los renegados o apóstatas cristianos. El teólogo portugués Antonio de Sousa, autor de la topografía e historia general de Argel, afirma que los turcos de profesión eran todos aquellos que, siendo de sangre y padres cristianos, de su libre voluntad se hicieron turcos, renegando impíamente y despreciando a Dios, a su Dios y Creador. Su capítulo sobre los renegados en Argel no solo detalla la proveniencia de estos personajes fronterizos, sino también los métodos de su conversión al Islam, los oficios a los que se dedicaban y las alianzas políticas y económicas que establecían con otros renegados. Contrario a turcos de nación, el eslogan turcos de profesión se construyó en torno a un juego de palabras que afirma a la vez las dos acepciones del término profesión. Vemos allí primeras acepciones en tanto que acción y efecto de profesar, es decir, la ceremonia en que alguien profesa en una orden religiosa, y como empleo, facultad o oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. La sugestiva frase turcos de profesión alude así a la conversión al Islam de los renegados y a la vez a los intereses económicos que subyacían en su nueva elección de vida y de religión. Grosso modo, podemos definir 4 categorías de cristianos convertidos al Islam en los siglos XVI y XVII. Primero, individuos capturados en asaltos corsarios en el mar o en las islas y costas del Mediterráneo que abrazaban el Islam bajo la fuerte presión del cautiverio. 2. Voluntarios que escapaban de la cristiandad porque habían cometido un crimen o porque buscaban mejor fortuna en territorios turcos. 3. Los niños entregados a los sultanes en el Tefsirme o sistema de levas periódicas pagadas por las provincias cristianas de los Balcanes como impuesto. Con estas levas reclutaban soldados para los cuerpos de milicia llamados genízaros o para ser educados como burócratas en la sublime puerta. Por último, habría que añadir a esta clasificación los soldados españoles asignados a los presidios, es decir, a las ciudades amuralladas del norte de África, que desertaban para mejorar su situación de vida. Estos presidios se habían transformado a mediados del siglo XVI en un infierno viviente, donde auténticos presidiarios tenían que luchar entre el mal que tenían a sus espaldas y los enemigos que los cercaban. Cientos de militares españoles huían entonces hacia Argel, donde eran recibidos con honores. En su crónica sobre la vida cotidiana de Argel hacia 1580, Sousa relata que había entonces cerca de 6.000 o más casas de renegados en esa ciudad, lo que nos daría una cifra de unos 30 a 35.000 turcos de profesión, incluyendo también a sus familiares. Estoy calculando a razón de unas 5 personas por 5 o 6 habitantes por casa. Estos renegados tenían todo el poder, gobierno y riqueza de Argel y de todo su reino. Las listas de los principales capitanes corsarios argelinos en 1581 corroboran estos datos. 21 de los 35 capitanes corsarios activos en Argel en 1581 eran renegados de Murcia, Génova, Calabria, Nápoles, Sicilia y Venecia. Si añadimos a esta lista 2 españoles, 3 griegos, un francés y un albano, tenemos que la mayoría de los integrantes de la taifa corsaria de Argel eran renegados por cristianos de varias naciones europeas, incluyendo a sus hijos. Muestro aquí pues, un plano de la ciudad de Argel en 1575 de Brown y Hohenberg, y precisamente el personaje que vemos aquí a la derecha del mapa es uno de los personajes del que voy a hablar aquí, que es un renegado calabrés que se llamaba Ulugh Ali, ponderado y muy admirado por Cervantes. La otra. Y aquí tenemos algunos dibujos e ilustraciones de renegados. Este, por ejemplo, es un capitán corsario pintado por un joven alemán ilustrador alrededor de 1670. Este joven fue capturado por los corsarios turcoberberiscos
cuando regresaba de Inglaterra hacia Hamburgo y tenía sus pinturas consigo, entonces pudo pintar, que vemos este guapo corsario que debía ser un renegado, ¿no? Pasemos del otro. Este es un capitán corsario también pintado por Wolfgang de Argel en 1670. Próximo. Bueno. Cabe concluir que a fines del siglo XVI el poder en Argel había sido monopolizado por los turcos de nación y de profesión. Los tornadizos fueron en efecto los fundadores de los estados turco-berberiscos del Magreb, así como los verdaderos protagonistas de la guerra de Corso en el Mediterráneo. Sin duda, la pérdida de toda esperanza de ser rescatados y de regresar a su mundo originario era el móvil más poderoso para la conversión al Islam de los cautivos cristianos capturados en la guerra de Corso, liderada por los renegados. Hacerse turco, como se decía en la época, abría la vía para el retorno a la libertad y para una vida más fácil en Berbería. El propio Sosa relata que algunos turcos tenían 10, 12, 15, 20 o más renegados, a los cuales llaman y tienen por hijos. Cuando esos individuos se convertían a la religión musulmana, sus amos les ofrecían por lo general cartas de crédito y les daban esclavos y dinero. Asimismo, al morir los turcos sin herederos, repartían con sus renegados sus bienes y haciendas como sus hijos. Ahora bien, entre 1500 y 1650, una verdadera hemorragia de apóstatas cristianos. No, echamos para atrás otra vez, perdón. Próximo, no, para adelante, perdón, para adelante. Ahí, dejémoslo ahí. Vas a tener que mover uno más para adelante y luego echaremos para atrás. Una verdadera hemorragia de apóstatas cristianas del Mediterráneo occidental acudió de manera voluntaria o involuntaria a los países islámicos, promoviendo un extraordinario intercambio de individuos, ideas y técnicas a través de culturas diferentes. Mediante sus asaltos a las islas del Mare Nostrum y a las costas de España e Italia, estos corsarios capturaban a miles de cautivos, algunos de los cuales eran rescatados, mientras que otros permanecían para siempre en territorios otomanos. Uno de estos cautivos, como es sabido, fue Cervantes, cuyo cautiverio en Argel entre 1575 y 1580 dejó una marca indeleble en su obra. Pero si Cervantes, en efecto, no sucumbió a la tentación de renegar y de quedarse en Berbería, miles de hombres y de mujeres de Sicilia, Córcega, Cerdeña, Génova, Venecia, Granada y Valencia, entre otras regiones, se convirtieron al Islam y se afincaron en tierras otomanas. Voy a mostrarles aquí, acercándome un poquito al mapa, todas estas costas. Si me voy a todas estas costas, no solamente eran costas que eran atacadas continuamente. Todas estas costas no solamente eran atacadas, entonces la costa del Levante español eran atacadas continuamente por los corsarios que venían del norte de África, sino también las Islas Baleares, Córcega y Cerdeña, Sicilia, Malta, todo lo que son las costas italianas, incluso la Calabria. Y entonces tenemos que de todos estos sitios había renegados cristianos que se convertían en Islam y terminaban viviendo en los países del norte de África, incluso griegos, ¿no? Chipriotas, ¿no? Que llegaban hasta acá. Para atrás. No es fortuito entonces que los europeos miraran a los renegados con enorme desconfianza. La apostasía no solo se consideraba como infamia contra Dios y la religión de los antepasados, sino también como una ruptura con el orden social y la obediencia debida al rey y al estado de donde se era originario. Así, la herejía representada por la conversión al Islam era juzgada como una defección política, en otras palabras, como un delito de traición. Un hombre bien nacido, o que aspiraba a ser tenido por tal, debía ser leal a un linaje y una religión. En este sentido, la literatura ibérica está repleta de obras que tratan de disociar la apostasía de la nobleza. En la España del periodo moderno, además,
la idea de un cristiano renegado era casi imposible de representar, especialmente si se trataba de un personaje de alta alcurnia. Unos versos de la comedia El esclavo de Venecia, atribuida a Lope de Vega, confirma esta visión. Y vamos a tener que pasar una mano desordenada, una mano. Aquí. Pero un hombre bien nacido, aunque fortuna le siga y aunque esté oprimido, no ha de negar ley ni patria. Ley quería decir religión. De ahí la importancia, estos unos versos atribuidos a Lope, ¿no? De ahí la importancia del acercamiento de Cervantes a estos temas tan complejos. Los rígidos parámetros ideológicos de la sociedad española en los siglos XVI y XVII explican las afirmaciones de Sancho de Leiva, capitán general de las galeras de España, en carta escrita en 1561 desde Constantinopla, donde se encontraba cautivo, cito lo que tienen allí: aquellos que desechamos por ruines y bellacos, se vienen acá y tórnanse turcos, y son los mejores de ellos. Los renegados son los que acá gobiernan y muestran y enderezan la guerra y la navegación. En efecto, la rápida integración de los tornadizos a los medios urbanos del Imperio Otomano era percibida en Europa como sumisión política y jurídica al gran turco. No obstante, más allá de la apostasía, la peor alevosía atribuida a los renegados era la de la movilidad social a la que accedían al instalarse en territorios otomanos. Para las oligarquías europeas, acostumbradas a ocupar las más altas posiciones administrativas y judiciales en los estados, era imposible aceptar que un renegado de origen oscuro pudiera comandar armadas y ejércitos, gobernar provincias o dirigir como gran visir las políticas del Imperio Otomano. Lo comprueban las palabras del noble veneciano Marco Antonio Barbaro, embajador de la República de Venecia en Constantinopla, quien afirmaba en 1575 que los renegados que hacían carrera en la sublime puerta eran todos, esta es la segunda cita, gente innoble, inexperta, abyecta, servil, privada por su propia naturaleza del conocimiento del gobierno, de la justicia, de la religión y sobre todo llena de soberbia. Sabemos pues que esto es un aristócrata veneciano, ¿no? Hablando desde sus heridas. En efecto, mientras que en los territorios otomanos, los italianos, españoles y griegos islamizados, entre otros, eran bienvenidos como conversos, la mayor parte de los europeos denigraba a los renegados, considerados culpables de traición a su rey y su religión. Quisiera retornar ahora a la definición que ofrece Covarrubias del término renegado. Renegado, el que se ha apartado de la fe y ha apostatado, como hay algunos en tierras de infieles. Es evidente aquí la hipocresía de Covarrubias en relación con el número de renegados convertidos al Islam y afincados en territorios islámicos en torno a 1611. De hecho, en tierras otomanas no solo había algunos renegados que se habían apartado de la fe católica, sino más bien miles de individuos que habían abrazado el Islam. Los historiadores Bartolomé y Luis Benazar calculan que más de 300.000 renegados españoles, franceses, italianos, corsos y arnaútes, entre otros habitantes de la costa mediterránea, se volvieron turcos en el período moderno. Su clásico estudio, que se llama precisamente Los cristianos de Alá, examina 1550 casos de renegados juzgados por los tribunales de la Inquisición de Sicilia, Mallorca, Cerdeña, Sevilla, Granada y otras ciudades españolas tras su regreso voluntario o involuntario a su patria de origen. Las confesiones de estos individuos confirman la atracción ejercida por el Islam en muchos cristianos durante el período moderno. Llamados los cristianos de Alá, como hemos dicho por los historiadores Benazar, estos individuos optaban por carreras más exitosas como corsarios, artesanos, traductores o secretarios de los gobernantes del Magreb. Después de 1568, los gobernantes de Argel fueron todos nuevos musulmanes. Muchos de estos hombres de origen humilde llegaron a ocupar altísimas posiciones políticas y gubernamentales, como el calabrés Urujalí, el Uchalí de Cervantes, que aparece en Don Quijote, 2 veces gobernador de Argel. Así, mediante su apostasía y conversión al Islam, los que eran meros números en los diferentes estratos sociales de sus naciones de origen,
accedían en Argel y otras provincias otomanas a una sociedad más igualitaria que ofrecía a sus miembros análogas posibilidades de alcanzar éxito económico, basado por lo general en el ejercicio del costo. Estos renegados conformaron una burguesía privilegiada de armadores, capitanes corsarios, comerciantes y militares en Argel y otros centros otomanos. Bueno, pasamos a la segunda parte y tiene este título, esta cita de Cervantes de la historia del cautivo. Dice, era calabrés de nación y moralmente fue hombre de bien. En las páginas que siguen, quiero examinar el rol de algunos personajes históricos mencionados en la obra de Cervantes como forjadores del Imperio Otomano. Se destaca ante todo la figura del famoso renegado calabrés Uluj Ali, también llamado Ali Pasha, cuyo nombre italianizado era Ochalí o Uchalí. Esta es una pintura que anda en internet y es posible que sea una pintura auténtica, porque en el Imperio Otomano les gustaba mucho mandarse a pintar y mandar a traer pintores venecianos, y mandarse a pintar, aunque en el Islam está prohibida la pintura de la figura humana, sin embargo ellos lo hacían. Tras participar en varias campañas navales en el Mediterráneo, como la de Yerba en 1560 y el sitio de Malta en 1565, Uluj Ali fue nombrado gobernador de Argel, provincia otomana que gobernó entre 1568 y 1571. Después de la batalla de Lepanto, de la que logró escapar ileso con unas 20 galeras, Uchalí fue ascendido a Capudán Pasha, o al gran almirante de la Armada Otomana. Gracias a su victoria parcial en Lepanto, dentro de la que fue una derrota desastrosa, el renegado fue apodado Kilij Ali, Ali la espada. Como Capudán Pasha, Uchalí dirigió la rápida reconstrucción de la Armada Otomana. Sus esfuerzos culminaron en 1574 con el masivo ataque otomano a Túnez, ciudad que había sido capturada por don Juan de Austria en 1573. En este ataque a Túnez en 1573 estuvo presente el soldado Cervantes, que afortunadamente no se quedó allí, no lo dejaron allí entre los soldados que perecieron después con el ataque otomano. Como poderoso funcionario del Imperio Otomano, Uluj Ali ostentó los títulos de Capudán Pasha y Beylerbey de las Islas hasta su muerte en 1587. Por boca de su alter ego, el capitán Ruy Pérez de Vierna, Cervantes alaba a Uchalí la historia del cautivo. Merece la pena detenerse en sus palabras. Voy a leer la cita que tienen ustedes allí. Y este tiñoso, es decir, Uchalí, bogó al remo, siendo esclavo del gran señor, 14 años, y a más de los 34 renegó, de despecho de que un turco, estando al remo, le dio un bofetón, y por poderse vengar dejó su fe. Y fue tanto su valor que, sin subir por los torpes medios que los más privados del gran turco suben, vino a ser rey de Argel y después a ser general de la mar, que es el tercer cargo que hay en aquel señorío. Era calabrés de nación y moralmente fue hombre de bien, y trataba con mucha humanidad a sus cautivos, que llegó a tener 3000, los cuales después de su muerte se repartieron, como él lo dejó en su testamento, entre el gran señor y entre sus renegados. En efecto, la información que ofrece el cautivo acerca de Uchalí es históricamente correcta. Es de admirar en ese sentido el elogio del renegado calabrés que surge en su relato, y más en la pluma de un ex cautivo que sufrió los rigores del cautiverio de Argel. En 1569, en efecto, Uluj Ali rechazó las insistentes ofertas de Felipe II para captarlo a su servicio. A través del agente Andrea Gasparo Corso, el rey le ofreció 10.000 ducados de renta en Nápoles con título nobiliario de conde y de marqués y de duque a elegir. Mas Uchalí no quiso traicionar al sultán. Por más promesas que le haga vuestra majestad, escribe Gasparo Corso, Uchalí no se prestará para estos negocios, además de que gobierna estos dos reinos, Túnez y Argel, a su pleno gusto. Otro. Allí vemos hacia la derecha, no me voy a alejar de aquí porque pierdo, hacia la derecha vemos el reino de Túnez, ¿no? Y Argel, y más adelante el reino de Libia. Devolvámonos para atrás otra vez. No, allí. Su pragmatismo de gran modernidad era el de muchos renegados que confesaban no creer en nada, como afirmaba el anciano almirante al embajador veneciano Moresín,
Constantinopla. ¿Yo qué creo? Me burlo de ellos, es decir, de los cristianos. Digo y hago lo que quiero, porque al fin yo soy franco, es decir, libre. Otro importante renegado descrito por Cervantes fue Hassan Veneciano, 2 veces gobernador de Argel y último amo del futuro autor del Quijote. Hassan, cuyo nombre cristiano era Andrea Celesti, fue capturado por el corsario Dragut en 1563 cuando servía de escribano en una galera de Ragusa. Ascendiendo rápidamente al lado de Ulugh Ali, Andrea se convirtió al Islam y tuvo gran éxito como corsario y funcionario público. En 1577 le fue concedida la gobernación de Argel, donde coincidió con Cervantes. El autor también lo describe en la Historia del cautivo. Un renegado veneciano, que siendo grumete en la segunda cita, en una nave le capturó el Uchalí y le quiso tanto que fue uno de los más regalados garzones suyos, y él vino a ser el más cruel renegado que jamás se ha visto. Llamábase Hassan Agá y llegó a ser muy rico y rey de Argel. Hassan Pasha fue asimismo gobernador de Trípoli de Berbería entre 1586 y 1588. Allí se ve, lo voy a señalar pero sin alejarme me voy a señalar con la mano. Aquí vemos, ¿no? Todo esto es Trípoli de Berbería. Trípoli de Berbería aquí. Y terminó siendo, Hassan Veneciano terminó siendo gran almirante de la Armada turca en Constantinopla, y ahí pues hay un bellísimo mapa del 17 de Constantinopla. Como otros renegados de origen italiano, Hassan mantenía relaciones con la comunidad veneciana de Constantinopla y con su propia patria, a la que envió miles de ducados durante su carrera. De hecho, el renegado no dudó en solicitar del Senado veneciano una jugosa renta y una casa para su hermana Camila, a quien le fue concedida una pensión de 100 ducados por la Serenísima por año. Hassan decía que había nacido veneciano y que no podía olvidar su patria. Hassan, en fin, era un hombre de 2 mundos. Pese a su renuncia al cristianismo y a su larga ausencia de Venecia, reconocía sus raíces venecianas. En las sociedades fronterizas que he venido describiendo, los contactos entre individuos que tenían lazos en ambos lados del Mediterráneo eran frecuentes. Benazar ha señalado la existencia arraigada en el mundo islámico de microsociedades conformadas por renegados de la misma extracción geográfica que conservaban tradiciones y costumbres autóctonas, así como relaciones con amigos y parientes en la patria de origen. Muchos renegados enviaban subsidios y regalos a la parentela, intervenían a favor de familiares y desarrollaban buenos negocios en tierras cristianas. Era usual además entre los tornadizos adoptar nombres que subrayaban 2 identidades contiguas, como refleja el paradigmático apelativo de Hassan Veneciano. Así, un gran número de renegados retenía parte de su identidad occidental en su sobrenombre. Lo confirman los apodos de varios corsarios argelinos: Morat francés, Mamí corso y Hassan genovés. Se distingue en este sentido el nombre de Morat Arráez Maltrapillo, inmortalizado por Cervantes en la Historia del cautivo, a quien me referiré enseguida. Precisamente los personajes biculturales, bilingües o multilingües como Mahamud en El amante liberal se destacan en la obra cervantina. Su doble identidad, cristiano y turco a la vez, en el caso de Mahmud, ilustra el deslizamiento entre una y otra esfera política y religiosa de algunos tornadizos. Cervantes ofrece así una amplia visión de los renegados, casi siempre presentados con simpatía por el autor, incluso cuando se muestran cínicos o inclinados a apostatar, como ocurre con el cautivo Pedro en el trato de Argel. Pasamos a la próxima. Tercera parte, un renegado natural de Murcia, y nos vamos a devolver pues al ámbito de Argel que describe también Cervantes en varias obras. Me enfocaré ahora en la historia del cautivo interpolada en el Quijote de 1605, narrada por el capitán Ruy Pérez de Viedma, un alter ego de Cervantes. Esta novela autobiográfica recrea la experiencia traumática del cautiverio en Argel. Por lo demás, la novela pone en escena a varios tornadizos,
como el renegado de Murcia, que sirve como traductor de las cartas enviadas por la mora Zoraida al capitán cautivo. Ahora bien, en la recreación de la propia esclavitud argelina aparece una firma significativa, esta vez como la contraseña del propio nombre de Cervantes. No está. Un soldado español llamado Tal de Saavedra. Encarnado en esta firma, el cuerpo de Cervantes surge como una aparición fantasmal en la puesta en escena de su propio cautiverio. Más precisamente, el nombre de Saavedra emerge en medio del informe acerca de la vida de los cautivos recluidos en el baño del rey de Argel, precisamente en el contexto de las crueldades que Hassan Pasha cometía contra sus esclavos. Y cito la cita que tenemos allá arriba: cada día ahorcaba el suyo, empalaba a este, desorejaba a aquel, y esto por tan poca ocasión y tan sin ella, que los turcos conocían que lo hacía no más de por hacerlo, y por ser natural condición suya ser homicida de todo el género humano. Solo libró bien con él un soldado español llamado Tal de Saavedra, el cual, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de esas gentes por muchos años, y todas por alcanzar la libertad, jamás le dio palo ni se lo mandó a dar, y por la menor cosa de muchas que hizo, temíamos todos que había de ser empalado, y así lo temió él más de una vez. Enfoquemos el contexto histórico de este relato. Entre 1576 y 1579, Cervantes intentó escapar 4 veces de su prisión, todo por alcanzar la libertad, como su alter ego Saavedra. Una y otra vez fue apresado, encarcelado de nuevo y cargado de cadenas. El texto alude de manera específica a los últimos 2 intentos de fuga de Cervantes, en los que estuvo a punto de perder la vida. El último amo de Cervantes, en efecto, fue Hassan Veneciano, a quien nos referimos hace un ratico, quien lo compró el renegado Dalí Mami en 1579, después de la 4ª tentativa de evasión del español, en la que planeaba escaparse con 60 caballeros, letrados, sacerdotes y cristianos cautivos en Argel. La información de Argel, compuesta por Cervantes después de su liberación en 1580, revela que Hassan amenazó torturarlo con muchos tormentos para que le descubriese los nombres de los integrantes del complot. Luego lo sometió a un simulacro de ejecución, mandándole poner un cordel a la garganta y atar las manos atrás, como que le querían ahorcar. 2 testigos afirman que la intervención del renegado español, Morat Arráez, apodado Maltrapillo, gran amigo de Hassan Veneciano, salvó a Cervantes de la muerte. El alférez Diego Castellano declara que Cervantes, es la cita de abajo, se puso en manos de un Arráez muy grande amigo del rey, que se dice Morat Arráez Maltrapillo, renegado español, para que lo entregase al rey porque le viniese menos daño. Hassan le perdonó la vida a Cervantes en esta ocasión, pero lo recluyó por 5 meses con grillos y cadenas en la cárcel para delincuentes que tenía en su palacio. Precisamente el histórico Morat Arráez Maltrapillo retorna a la historia del cautivo como el renegado de Murcia que traduce las cartas de Zoraida en romance y sin faltar letra. Como intérprete y mediador, el renegado desempeña un papel central en el relato. Quiero enfatizar el multilingüismo y los rasgos multiculturales del renegado, que posee 2 identidades, 2 nombres, es decir, si el modelo del renegado es tomado del renegado Maltrapillo, entonces este renegado tendría varios nombres: Morat, nombre turco; Arráez, capitán en castellano de la época, una palabra que deriva del árabe; y Maltrapillo, sobrenombre español, y 2 lenguas por lo menos, el español y el árabe. Ahora bien, si el cautivo insiste 2 veces en su amistad con el renegado murciano, lo describe como grande amigo mío, y uno de los renegados que he dicho que era mi amigo. De este modo destaca los vínculos regionales entre cautivos cristianos y renegados en Argel. En efecto, la presencia del español islamizado es indispensable en la novela para traducir la lengua y las costumbres de Zoraida, así como para lograr la fuga de los prisioneros. Es el renegado de Murcia, por cierto, quien lleva a cabo las negociaciones para comprar la barca en la que escapan los cautivos, y es él igualmente quien dirige todos los preparativos de la fuga. Pero escuchemos al cautivo, y voy a citar esta larga cita, pero vale la pena citarla. En fin, yo me determiné de fiarme de un renegado natural de Murcia, que se había dado por grande amigo mío,
y puesto prendas entre los dos que le obligaban a guardar el secreto que le encargase, porque suelen algunos renegados, cuando tienen intención de volverse a tierras de cristianos, traer consigo algunas firmas de cautivos principales, en que dan fe de cómo el tal renegado es hombre de bien, y que siempre ha hecho bien a cristianos, y que lleva deseo de huirse en la primera ocasión. Aunque algunos hay que procuran estas fes con buena intención, otros se sirven de ellas, que viniendo a robar a tierra de cristianos, si se pierden o los cautivan, sacan sus firmas y dicen que por aquellos papeles se verá el propósito con que venían, el cual era de quedarse en tierra de cristianos. Con esto se escapan de aquel primer ímpetu y se reconcilian con la iglesia sin que se les haga daño, y cuando ven la suya, es decir, cuando ven su oportunidad, se vuelven a berbería, a hacer lo que antes eran. Otros hay que usan estos papeles con buen intento y se quedan en tierra de cristianos. Como sugiere el cautivo, la situación de los renegados capturados en tierras cristianas o en el mar por galeras españolas era compleja. Los inquisidores los interrogaban para verificar su nivel de compromiso con la religión musulmana, es decir, su herejía. Me voy a saltar un poquito aquí porque estoy viendo el tiempo. En la historia, de hecho, pues si los renegados alegaban que habían sido capturados de niños o como adolescentes, que habían sido forzados a renegar, tenían un mejor tratamiento de parte de la Inquisición, pero la Inquisición generalmente los mandaba a galeras y muchas veces se quedaban, no por años, sino 15 o 20 o más años de por vida como galiotes. En el caso de los renegados que eran acusados de haberse convertido al Islam, de haberse casado con mujeres musulmanas, de haber capturado cristianos, estos renegados generalmente eran mandados a la hoguera. En la historia del cautivo, el renegado de Murcia representa las condiciones de vida más frecuentes en los apóstatas cristianos. Si bien el cautivo lo describe como un hereje arrepentido, también lo caracteriza como partícipe de ambas culturas. Por ende, los cautivos deciden ponerse en las manos de Dios y en las del renegado para realizar la fuga colectiva. Paradójicamente, la ambigüedad del renegado es la condición para iniciar el diálogo con el otro lado y escapar de Argel. Desde la perspectiva histórica, podemos confirmar que en 1581 Murat Arráez Maltrapillo era uno de los principales corsarios de Argel, dueño de una pequeña galeota de 22 bancos. 4 años antes había participado en la captura de la galera San Pablo de la Orden de Malta, en la que el amigo de Cervantes, Antonio de Sosa, fue apresado junto con muchos caballeros de esa orden. Los datos de la información de Argel sugieren que el corsario Maltrapillo ocupaba una posición importante en los círculos de poder argelinos. Su influencia pudo haber inducido a Hassan Pasha a perdonarle la vida a Cervantes en 1579. Sea como fuere, el cautivo salvó la vida en esta ocasión gracias a la mediación del renegado Murat Arráez Maltrapillo, y este pasaría a la historia mediante su aparición en la obra maestra de Cervantes. No es fortuito que Cervantes lo llame a través de su portavoz, grande amigo mío. ¿Tenemos que parar aquí? Bueno, voy a terminar entonces, voy a terminar rápido aquí. Tanto en la historia del cautivo como en el amante liberal, el cautivo y el renegado son cómplices y coterráneos, 2 españoles en la primera novela y 2 sicilianos en la segunda. La obra de Cervantes corrobora así que en las fronteras mediterráneas las alianzas personales con una región o lugar de origen eran a menudo más fuertes que las identidades políticas o religiosas. Tanto las identidades híbridas de españoles e italianos islamizados como la apertura a nuevos ámbitos geopolíticos en la producción literaria cervantina representan una redefinición de los límites ideológicos de la España áurea. Los renegados de Cervantes encarnan así la dinámica recreación de identidades en los confines mediterráneos. No es fortuito que sea Cervantes, hombre de frontera y creador de historias fronterizas, quien mejor describe el fenómeno de los renegados en el Mediterráneo del período moderno. Al abrazar la diferencia cultural y las identidades híbridas de los renegados, Cervantes propone un acercamiento solidario a estas cuestiones tan complejas. La significativa expresión "nuestro renegado", repetida 7 veces en la historia del cautivo, encarna esta arquitectura abierta que
que incluya al otro renegado en la comunidad imaginada de nosotros. Muchas gracias. No sé si tenemos unos 2 minutos para unas preguntas. No tenemos nada. Si hay tiempo para una pregunta. Para un comentario. Bueno, los que llegaron acá, muchas gracias. La presentación de María Antonia es absolutamente retadora para pensar en lo que está pasando en el Mediterráneo hoy. ¿Quiénes reniegan de qué y en qué velocidad lo están haciendo? ¿A qué se están acomodando? Y ese mar que sigue produciendo afiliaciones diversas. Eso sería lo que le preguntaría. ¿Cómo reflexiona sobre el Mediterráneo hoy y esas pateras para acá y para allá? Y nuestro llanto cuando vemos a un pequeñito aterrizando en unas playas que bueno. La reflexión que viene inmediatamente a la mente es que en el siglo XVI y XVII la travesía era del otro lado, era del lado de Europa hacia los lados de los países del norte de África y hacia Constantinopla. O sea, venía del norte a sur y venía de oeste a este. Estos renegados que venían eran acogidos como conversos, eran integrados a todas estas sociedades, al contrario de lo que ocurre hoy en día, que es tan lamentable. Eso creo que sería todo. Sí. Palpitante de la situación migratoria de Siria. Si quieres en el paralelo de ese momento histórico al que está viviendo hoy Occidente con respecto a las corrientes migratorias de Siria y todo el efecto político, social, económico y cultural y religioso que va a tener una permanencia muy amplia. ¿Cómo lo vislumbra el manejo de este momento hacia el futuro? Creo que es una pregunta que es realmente muy difícil de contestar, pero lo que desde la perspectiva religiosa sabemos, digamos, ya solamente mirando, por ejemplo, a Francia, Bélgica nada más, la cantidad de musulmanes que hoy en día en Francia y en Bélgica, ¿no? Entre otros países, incluso Alemania, con los que ya han acogido de Siria, ¿no? Habrá que ver cómo se va a manejar esta situación. Pero si comparamos con la época de Cervantes y con la postura que tenía Cervantes hacia los renegados, Cervantes nos está diciendo hay otras formas de ser español. Se puede ser español desde las fronteras, se puede ser un español islamizado y aún así lo vamos a llamar nuestro renegado, lo acogemos como parte de nosotros y eso realmente es muy diciente. Muchas gracias.